Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019. Bien, ya sabemos todos que Excel es una herramienta infinita. Podrías estar toda la vida hablando de Excel y no terminarías nunca, porque van sacando cada poco tiempo cosas nuevas, además de la propia extensión de la herramienta, que tiene miles y miles de características. Pero un curso de Excel no puede ser infinito, en algún momento hay que terminarlo. Y estoy pensando en ir terminándolo ya. Así que en un par de vídeos o tres, más o menos, pues el vídeo finalizará. Y estos últimos vídeos he decidido llamarles olvidos útiles, porque después del recorrido que hemos hecho por el temario de nuestro curso, pues siempre hay cosas que uno se deja en el tintero y que pueden ser muy útiles a la hora de trabajar con Excel. Una de ellas es la que pienso tratar en este vídeo, que es el tema del formato condicional. El formato condicional, como su nombre indica, permite aplicar un formato específico a una celda o rango de celdas en base a una condición o criterios. Y como digo, puede ser muy útil a la hora de trabajar con Excel y de hecho es una herramienta que se utiliza bastante, ¿no? Cuando tenemos grandes listados de datos para resaltar información, se utiliza muchísimo. Pero antes de ponernos manos a la obra con el formato condicional y ahora que estoy acabando el curso, vamos a puntualizar un par de cosas para que aquellos que hayáis oído que voy a finalizar el curso y a lo mejor echéis en falta haber tratado algún tema, no os preocupéis demasiado. Bien, el temario que hemos visto en este curso de Excel 2019 comenzó con cálculos, fórmulas y funciones, donde hablamos de referencias, herramientas de auditoría. Después abordamos el tema de las funciones, viendo el anidamiento, el manejo de errores, funciones muy utilizadas, buscar v, función sí, y luego funciones nuevas de Excel 2019. Después vimos funciones para trabajar con grandes listados o bases de datos, trabajamos con hojas y libros, abordamos la gestión de datos para trabajar también con grandes listados de información, viendo subtotales, filtros automáticos avanzados, buscar duplicados y por supuesto el tema de las tablas dinámicas. Hicimos una muy breve introducción a Power Pivot y luego también tratamos el tema de las herramientas de análisis, que eran 4 si recordáis, ¿no? Luego también abordé el tema de validación de datos y puse un ejemplo de algo que me pedís mucho habitualmente en los cursos de Excel y es cómo obtener pues, unas facturas automáticas, cómo automatizar la tarea de realizar facturas en Excel. Y el curso terminó con lo que yo considero más avanzado que se puede ver en Excel, que es el tema de las macros, quizás, ¿no? Y me gustaría hacer un inciso sobre este último tema. Siempre que abordo en un curso de Excel el tema de las macros, hay gente que se queda con ganas de más. Y me lo hacen saber. Dice, oye, ¿y no vas a hablar más de las macros? En este curso hemos visto cómo crear macros utilizando la grabadora, pero como expliqué en su momento, esto tiene muchas limitaciones. Quien desee profundizar en el tema de las macros hasta el infinito y más allá, tiene en mi canal un curso gratuito de VBA, Visual Basic for Applications. Lleva en mi canal casi desde que lo creé. Alguien puede pensar que al llevar tanto tiempo este curso en el canal está desactualizado. No es así. VBA no ha sufrido prácticamente casi ninguna actualización en los últimos 7 u 8 años. Así que ese curso es perfectamente vigente, está vigente a día de hoy y lo podéis aplicar sin ningún problema. Así que quien desee profundizar en el tema de las macros, que se vaya a hacer ese curso. Es un curso extenso, exigente, porque se trata de aprender un nuevo lenguaje de programación desde cero y eso es más complicado que aprender el manejo de una herramienta ofimática como puede ser Excel. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente muchos echen de menos profundizar en el estudio de la ficha datos de Excel, sobre todo con los dos primeros grupos, con el grupo de obtener y transformar datos y con el grupo de consultas y conexiones. Estos dos grupos tienen muchísima historia detrás. Podríamos hacer 40 vídeos solo con estos dos grupos y por ese motivo no lo he tratado en este curso, pero aquellos que deseen ver cómo trabajar con estos dos grupos de la ficha datos, que no se preocupen porque en cuanto finalice este curso voy a comenzar otro que lo voy a denominar herramientas Power de Excel. ¿Por qué? Bueno, pues porque con estos dos grupos podemos importar grandes volúmenes de datos de fuentes externas como ficheros de texto, ficheros CSV, podemos importar información de bases de datos como Access, SQL Server, MySQL incluso, muchos orígenes de datos diferentes. Podemos importar información desde páginas web a Excel y luego también nos van a permitir filtrar
grandes volúmenes de información. Ya sabéis que cuando importamos información de un fichero CSV, ese fichero CSV está completamente desordenado, es caótico. Hay caracteres que no queremos, separadores que no queremos, espacios en blanco que queremos quitar, filtrar la información. Bueno, pues todo eso y mucho más es lo que nos permiten estos dos grupos trabajando con las herramientas Power. Las herramientas Power son básicamente 4: Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Y eso, como digo, lo trataré en un curso que comenzaré inmediatamente después de terminar este, que le deben de quedar un par de vídeos, no más. Y luego también voy a hacer otro curso tratando otro tema que seguramente muchos de vosotros deseáis que trate porque me lo habéis preguntado muchas veces. Es un curso de Power BI. Bueno, pues veremos qué es eso de Power BI, la relación que tiene con Excel, qué podemos hacer con esta herramienta, pero como digo, eso en cursos independientes, porque si no, pues este no acabaría nunca, ¿no? Dicho esto, pues vamos a comenzar a ver el formato condicional, algo que es sencillo y útil a la vez. Y lo voy a hacer trabajando con nuestro archivo artículos que ya conocemos de sobra, porque lo hemos utilizado varias veces en el curso. Mirad, imaginaos que en esta base de datos que ya conocemos todos, queremos resaltar de alguna forma pues aquellos artículos que tengan un precio comprendido entre dos cifras, o que superen una cifra, o inferiores a una cifra. Siempre que tú en una hoja de Excel quieras resaltar de alguna forma datos, valores numéricos, pueden ser fechas también, y no solamente numéricos, incluso puedes resaltar valores de texto, pero casi siempre se va a utilizar el formato condicional con valores numéricos, fechas, monedas, formato de contabilidad, etc. Utilizarás el formato condicional. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ver en un primer vistazo, a primer golpe de vista, cuáles de mis artículos superan, por ejemplo, los 300 euros. ¿Cómo lo podríamos hacer? En la ficha inicio tenemos el grupo estilos y dentro del grupo estilos tenemos la herramienta formato condicional. En las últimas versiones de Excel, cuando hacemos clic en el botón de formato condicional, nos aparecen unos accesos directos que nos facilitan mucho el trabajo con esta herramienta. Barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos, reglas para resaltar celdas y reglas, valores superiores e inferiores. Vamos con el primero de ellos, vamos con reglas para resaltar celdas. En este primer ejemplo que planteo, artículos cuyo precio sea superior a 300 euros, pues iríamos a reglas para resaltar celdas, le diríamos mayor que, y lo único que hay que hacer es decir aquí 300, para que sea mayor que 300, ojo, que ya he cometido el primer error, hay que posicionarse en la columna que quieres resaltar. Lo suyo es que selecciones previamente o la columna o el rango de celdas, que se me había olvidado. Y ahora sí, formato condicional, reglas para resaltar celdas es mayor que, y aquí, como digo, pues puedes decirle 300 y en el desplegable de la derecha lo único que debes hacer es escoger qué formato le quieres dar a las celdas que cumplan esta condición, que sean mayores que 300. Si echas un vistazo a la columna del precio, ya lo está haciendo. Si te vale este formato, perfecto. Y si no te vale, puedes escoger cualquier otro de los que tenemos en el desplegable, o bien escoger la opción de formato personalizado, la cual te va a permitir escoger a ti, en esta ventana que conocemos todos, tu propio formato. Yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero un relleno rojo bien visible, ¿no? E incluso pues puedo cambiar la fuente, que no haría falta en este caso, ¿no? Pero vamos a ponerla, por ejemplo, en blanco. Si pulsamos en aceptar en las dos ventanas que nos encontramos a nuestro paso, pues vemos cómo ha resaltado todas las celdas que cumplen esa condición y ya estoy viendo en un primer vistazo pues qué artículos son aquellos que tienen un precio mayor que 300 euros. Para borrar una regla que hayamos aplicado, pulsamos en el botón de formato condicional y le decimos borrar reglas, o bien de las celdas seleccionadas, si es que las tienes, como es mi caso, o bien de toda la hoja. Y una vez que ya sabemos para qué sirve esta herramienta, podría dedicarle 5 o 6 vídeos para explicaros todas las opciones que hay aquí, y tampoco se trata de eso. Podéis investigar vosotros por vuestra cuenta para qué sirve menor que, entre, igual que, texto contiene una fecha, valores duplicados, etc., ¿no? Voy a mencionar solamente del formato condicional aquellas cosas que yo considero que son más complejas de entender y que pueden ser útiles, como por ejemplo 10 reglas para valores superiores e inferiores, aunque esto es algo que ya vimos en su momento con los filtros automáticos, si recordáis, con los autofiltros, porque también teníamos esta opción con los autofiltros. ¿Qué es esto de 10 reglas? Mirad, si yo le digo 10 superiores, lo que me va a mostrar en las celdas seleccionadas son los 10 artículos más caros. Si yo le digo 10 superiores, aquí ya me está mostrando los 10 artículos más caros.
Pero si en vez de ver los 10 más caros quieres ver los 3 más caros, pues lo único que tienes que hacer es bajar en este selector que tenemos en la ventana de 10 a 3 y ahora estamos viendo los 3 más caros. Y luego, bueno, lo único, aplicar el formato que desees. Así que es bastante sencillo lo de 10 reglas superiores e inferiores. Hay veces, en vez de aplicar 10 valores superiores, vemos que también puedes aplicar un porcentaje. ¿Esto qué es? Si yo le digo 10%, lo que está mostrándome ahora es un 10% de los artículos que tengo en la base de datos. No sé cuántos hay ahora mismo, pero los que aparecen resaltados y los que podamos tener por debajo que no los vemos corresponden a un 10%. Es decir, si yo tengo 50 artículos, pues estaría viendo ahora mismo 5, ¿no? Que sería el 10%. Pero si subimos el porcentaje, por ejemplo, yo puedo subir esto a un 23%. ¿Qué estoy viendo ahora? Estoy viendo un 23% de los artículos que tengo en la base de datos seleccionados. Y de ese 23%, es decir, hay 1, 2, 3, 4, no sé cuántos son, pero es un 23%. Y de ese 23% son los más caros, porque le hemos dicho superior, ¿no? Bueno, es una forma un poco más enrevesada de seleccionar con un formato condicional celdas que cumplan un criterio. Luego tenemos las barras de datos, muy sencillo, te va indicando pues lo alto o bajo que es ese valor numérico con barras. Puedes escoger diferentes formatos. Tenemos lo mismo con escalas de color tipo semáforo y luego tenemos conjuntos de iconos. Y aquí simplemente mencionaros lo siguiente. Cuando aplicamos iconos, voy a aplicar por ejemplo estos, ¿qué es lo que hace Excel? Bueno, pues Excel aplica una especie de promedio con todos los valores que hay en la base de datos y le aplica una flecha roja a los valores que se encuentran por debajo de la media, una flecha amarilla a los que están más o menos en la media y una flecha verde a los que se encuentran claramente por encima de la media. Pero si tú quisieses cambiar esos cálculos que ha hecho Excel para aplicar estos iconos, seleccionas la columna, entras en formato condicional a administrar reglas y aquí tenemos en esta ventana de administrador de reglas la que acabamos de aplicar, ¿no? Si hacemos doble clic en esa regla en concreto, entramos en esta otra ventana donde podemos especificar pues a qué quieres aplicar el icono, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el verde lo quiero aplicar a todos aquellos cuyo precio sea superior a 300, no el cálculo que ha hecho Excel por defecto. Bueno, pues aquí vemos el icono verde y aquí le podemos decir cuando el valor es superior a 300 y en vez de porcentual, pues le decimos número. Esto es. Y luego el resto, pues ya los cálculos que consideremos oportunos, ¿no? Vamos a decirle por aquí que en amarillo, pues tiene que ser mayor o igual que 100. Vamos a coger antes número. Y luego ya el otro quedaría cuando es menor que 100. Si pulsamos en el botón de aceptar, en todas las ventanas que nos encontramos vemos cómo hemos cambiado el icono, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esa función existe. Y para ir terminando con este tema de condicional, el resto os lo dejo a vosotros que investiguéis. Vamos a borrar primero estas reglas. Las reglas se pueden establecer, las reglas del formato condicional se pueden establecer en cascada y es muy importante saber esto de la cascada y el orden de las reglas del formato condicional. Me explico. Imagínate que queremos aplicar nuevamente pues un formato en concreto a los que tengan un precio superior a 300, un formato diferente a los que se encuentran entre 100 y 300 y un formato diferente a los que sean menores que 100, por ejemplo, ¿no? Es decir, 3 horquillas de valores y a cada una de ellas un formato. Pero antes de eso voy a modificar algunos precios. Por ejemplo, vamos a decir que la camisa de caballero cuesta 0, que no tiene ningún sentido, porque algo tiene que costar, pero imaginaos que no se trata en esta ocasión de artículos con un precio, sino simplemente de valores numéricos, ¿no? Y a uno de ellos, por ejemplo a este, le vamos a dar 0. El que aplique Excel un guión es porque lo tengo en formato contabilidad. En formato contabilidad en Excel, cuando una celda tiene el valor 0, le aplica un guión. Y a otro artículo, algo que también es imposible, ya lo sé, pero lo vamos a hacer, le vamos a aplicar un valor negativo. Por ejemplo, este va a tener menos 150. Así que tengo valores tanto ceros como negativos, como positivos de diferente rango. Hecho esto, seleccionamos la columna, entramos en formato condicional y aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos irnos directamente a administrar reglas y desde aquí ir aplicando reglas. Y lo importante de esto es que conozcáis que se pueden aplicar en cascada.
Vamos con la primera. Aquellos cuyo precio supere los 300 euros. Bueno, pues nueva regla. Aquí le diría aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda mayor que 300. Y a este le vamos a dar un formato de relleno rojo. Y ya tenemos aquí, aceptamos las dos ventanas, nuestra primera regla. Vamos a aplicar la siguiente. Y es para los que están entre 100 y 300. Así que valor de celda entre 100 y 300. Y a este le vamos a aplicar un relleno amarillo. Y ya tenemos la segunda regla. Vamos con la tercera regla. Aquellos que sean menores que 100. Nueva regla, aplicar formato menor que 100. Y estos van a tener un color verde. Ya tenemos tres reglas. Pero claro, si esto lo dejamos así, ¿qué ocurriría? Pues que lo primero que va a hacer es comprobar si el valor de la celda es menor que 100. Y si esto es verdad, le va a aplicar un formato verde. Con lo cual, a la que tiene valor 0 y a la que tiene valor negativo, también les va a dar un color verde. Es posible, no imprescindible, claro, pero es posible que tú no le quieras dar formato pues a un determinado tipo de celdas. Por ejemplo, estas. Es decir, aquellas celdas que sean 0 o negativas, que no le aplique ningún formato. Porque si lo dejo así, como digo, si pulsamos en aceptar, mirad, lo voy a hacer. Si pulsamos en aceptar, le da formato. Tanto a los negativos como a los ceros. Y yo no quiero esto. Bien, ¿cómo haríamos eso? Pues tendríamos que crear una regla más. Entonces, si yo creo una regla más y le digo a aplicar formato únicamente a las celdas que contienen valor de celda menor o igual que 0, y esto lo dejamos sin formato, pues ya tenemos una cuarta regla. Ahí está. Alguien puede pensar que si dejamos esto así, nos va a hacer caso y que al pulsar el botón de aceptar, aquellas celdas que sean 0 o negativas no tendrán formato. Pero ya os anticipo que no es así. Si yo pulso en el botón de aceptar, no me hace ni caso. Es decir, al valor 0 y al valor negativo le sigue aplicando un formato verde. ¿Y esto por qué? Pues esto es por la cascada. Tenéis que tener muy en cuenta que las reglas se aplican de arriba a abajo. Es decir, lo primero que va a hacer es evaluar la primera celda, por supuesto. Evalúa si es menor o igual que 0. En el caso de que fuera menor o igual que 0, le aplicaría sin formato. Es decir, no le daría ningún formato. Pero si esto, tanto si lo aplica como si no lo aplica, pasa a la siguiente y mira a ver si es menor que 100. Y si es menor que 100, le aplica el formato verde. Creo que ya sabéis por dónde voy. Cuando llegue a evaluar esta celda, por ejemplo, o esta otra, la que es 0 o la que es negativa, se va a dar cuenta de que se cumple esta condición, con las dos. Con lo cual, como se cumple esta condición, es menor o igual que 0. No le aplica formato. Muy bien, pero es que después, recordar que lo evalúa de arriba abajo. Para las mismas celdas va a evaluar también las siguientes tres condiciones. Y resulta que de las siguientes tres, esta también se cumple. Así que después de haberlo dejado sin formato, resulta que como esta también se cumple, le va a aplicar un formato verde. Y es lo que está haciendo, porque 0 es menor que 100 y menos 150 es menor que 100. Así que también lo cumple y le aplica el formato. Para esto, para evitar este tipo de problemas, cuando aplicamos formatos condicionales en cascada, tenemos la opción de detener si es verdad. Nosotros podemos hacer clic en esta casilla, de tal forma que le decimos, oye, mira, evalúame las celdas con estas 4 reglas, pero en el caso de que se cumpla la primera, deténlo. ¿Y qué decimos con esto de deténlo? Que no tenga en cuenta las reglas que tenemos debajo. De tal forma que al llegar aquí, como se cumple, lo detiene, lo deja sin formato y no tiene en cuenta, ni siquiera pasa a evaluar si es menor que 100, si es mayor o menor que tal, es decir, lo deja sin formato. Y lo mismo para la otra. Así que si pulsamos en el botón de aceptar, vemos como ahora sí nos ha dejado esos dos valores sin formato. Esto es importante, lo de que se aplican los formatos en cascada. Así que tenerlo en cuenta. Bueno, pues este vídeo del formato condicional lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y en el próximo vídeo, que ya será pues el penúltimo quizás, o el último, quién sabe, pero estará finalizando, seguiremos viendo más cosas útiles. Por ejemplo,
Tenemos otra cosa bastante útil que me estoy acordando ahora mismo, que es la opción de proteger una hoja, o proteger un libro, o proteger un rango de celdas. Esto también es bastante útil, pues es una cosa que tenemos que ver. También tenemos otra cosa bastante útil, que es el formato personalizado que podemos aplicar a una celda o rango de celdas con reglas y comodines. Bueno, pues esto también considero que es útil. Pero como digo, eso en los próximos vídeos. Así que dejamos este en el punto en el que nos encontramos